Hoy nos acompaña y es un privilegio tenerle con nosotros en este espacio el señor Jorge Alonso desde Miami, ¿verdad? Sí, bueno, al norte de Miami, en la ciudad de cerca de West Palm Beach, que se llama Coconut Creek, el Muy sur de la bien. Florida. Ujú. Dentro del estado de Florida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, nos place un montón tenerle aquí a don Jorge, que es árbitro, además árbitro dentro del Hall of Fame de Florida, entre otras muchas cosas, porque tiene una carrera, su carrera en paralelo de asuntos legales y demás, pero lo que nos interesa respecto al boxeo, sobre todo es árbitro y bueno, ahora un poco dirigente también federativo. Correcto, correcto, sí. Bueno, Entonces, vamos a... muy agradecido primeramente que nos dé la oportunidad de entrar en su programa Nada. y poder conversar sobre ese deporte que tanto nos gusta. Nada, Jorge, un placer, de verdad se lo digo. Vamos a centrarnos, yo creo, la faceta de árbitro es la que más nos gusta. Hemos tenido hace poco aquí en este canal a Octavio Meirán, otro de los grandes, y siempre son conversaciones que evocan recuerdos, evocan anécdotas y son muy bonitas, porque al final es el boxeo puro, al final son como dos viejos amigos en una mesa, en un bar, charlando sobre boxeo, pero en este caso con público. Efectivamente, así es. Bueno, ¿qué se siente al ser parte de la primera de un Hall of Fame de boxeo? Mira, lo más lindo que tuvo para mí esa experiencia fue el reconocimiento de mis colegas, de mis compañeros de profesión, Ujú. ya que la elección al Salón de la Fama la realizan personas que están en el boxeo. Ah, Entonces, para mí, lo más lindo es que mis colegas que me han visto trabajar por años hayan reconocido en mí, lo digo humildemente, ciertas cualidades que ellos estimaron eran meritorias de que yo entrara en el Salón de la Fama, por lo cual estoy eternamente agradecido. ujú. ¿Cuántos combates hemos arbitrado, Jorge? En BoxRec creo que aparecen alrededor de cerca de 800, 700, pero por algún motivo los primeros 3 años de mi carrera no aparecen en BoxRec. Ujú. No sé si fue que hubo algún cambio de forma de mantenerlos, pero puedes decir aproximadamente 700 a 800 combates, entre los cuales han habido 32 peleas de campeonato mundial y un buen número de títulos regionales, locales, campeonatos regionales. Ujú. Eh, He tenido la oportunidad de trabajar en muchos países, en Colombia, Panamá, Hungría, Polonia, Rusia, Inglaterra. O sea, de que gracias al boxeo he podido conocer mucha gente linda alrededor del mundo, porque como tú decías, recientemente, cuando uno viaja en el boxeo, de repente te estás haciendo una pelea en Rusia, por ejemplo, como me pasó a mí, me encontré un amigo que hacía años del boxeo que no lo veía y nos encontramos precisamente en una ciudad en Rusia que está como a 2 horas en avión de Moscú. O sea, ¿cuándo me iba yo a pensar que me iba a encontrar un amigo que hacía 20 años que no lo veía en Kazán, Rusia? Y entonces, bueno, lo que tú dices, nos dieron las 2, 3 de la mañana conversando de boxeo en el lobby del hotel. Las cosas del boxeo, las cosas del azar, las cosas de la vida y al final están muy intermezclado todo. Jorge Sí, nos decía bueno, según Bosrec, su carrera lleva desde 1990, pero que empieza incluso antes. sí, mi carrera empieza en el boxeo amateur en la década de los 70, en el 72, 73. Me inicio como oficial amateur. ¿Cómo le vino la afición? ¿Cómo le vino el iniciarse en el boxeo? Ya, desde chico, yo me recuerdo, yo nací en Cuba y yo me recuerdo que mi padre, en paz descanse, era fanático del box. Y yo de chico él me llevaba a ver las peleas amateur, por supuesto, ya en Cuba no había profesionalismo Sí. después del año 60. Y aproximadamente en el año 63, 64, 65, yo tuve la oportunidad de ver en vivo esos grandes campeones olímpicos que tuvo Cuba en esa década.
Y de ahí me quedó gustando el box. Ya después que terminé mi escuela acá, yo visitaba mucho un gimnasio donde hacían peleas de box todas las semanas y amateur. Y un día me dijeron que ya que yo iba toda la semana, que por qué no los ayudaba como oficial. Dije, claro, me gustaría. Y ahí el resto lo escribió la historia. O sea, muy poco a poco, muy poco a poco. Estuve unos años de amateur, después dejé de funcionar por motivos de la universidad, la academia de la policía, me tomaba mucho tiempo, no podía. Entonces estuve como 4 años fuera y a principios de los 80, ya sería como en el 81, ¿Sí? volví al amateur hasta el 86, 87, donde doy el salto al profesionalismo. ¿Sigue usted arbitrando? En estos momentos no estoy arbitrando box porque como soy funcionario de la IVO, soy supervisor, se presta para un conflicto Sí, de interés. entiendo. Entonces, con la IVO somos muy transparentes en todo y yo decidí, como se dice, colgar los botines por un tiempo a ver qué pasa. Pero sí que me Sí sale... estoy arbitrando artes marciales mixtas para mantener el tren de batalla que se dice, ¿no? Eso sí Sí, lo estoy haciendo. muy bien. Luego después vamos con el tema de la IVO, que me parece muy interesante. Entonces, Ya. pero bueno, según Bosrek, sí que tiene algún combate arbitrado este 2021 a primeros de año. Fui de supervisor. Ah, supervisor. Pues entonces, en Bosrek yo me he estado fijando, por ejemplo, salía aquí uno de Jeff Chiffens contra Roman Busov. No, yo no arbitré esa pelea. Pues en Bosrek se la han atribuido. Y otra que es Isaac Quiñones contra Juan Pina. Tampoco es mía. Me ha extrañado mucho, por eso se lo pregunto, porque me ha No, extrañado muchísimo por lo que había leído de usted y demás. yo no arbitreo ninguna pelea de boxeo. La última pelea que yo arbitré de boxeo, te voy a decir dónde fue exactamente, fue en Haití y fue, hará unos 4 2016. o 5 años. 2016. Ahí está, 4 o 5 años atrás. Esa fue la Pues, última. pues debe haber. Sí que hay varias de Haití. Francisco Contreras contra José Aníbal Cruz, por ejemplo. Pero es que luego debe haber otro Jorge Alonso o alguien que se parece mucho a usted y que ha arbitrado varias peleas en 2020 y 2021. No, BoxRec, igual que se perdieron mis primeros 3 años, ahora me están sumando años después. Estamos recuperando. Bueno, pues nada, que quede como anécdota, pero bueno, yo había hecho mis deberes antes de la entrevista y se Por lo pregunto supuesto. porque me extrañaba mucho. Luego tenía otra época entre 2008 y 2015 que tampoco salía ningún combate arbitrado. Yo no sé si Bosrek también ha volado alguno o volvió para esa época en Haití. Bueno, en fin, en todo caso, yo creo que nos vamos a centrar en los años 90 y los años 2000 o 2000, como lo podamos Correcto. decir. Yo creo que son las 2 décadas en las que usted está más ligado al boxeo de élite como árbitro. Sí, y yo creo que para mí esas fueron 2 décadas donde nosotros acá en la Florida consideramos que fue la edad de oro del boxeo en Florida. Esa fue una época donde todos los grandes promotores de boxeo venían a la Florida. Don King venía a la Florida, Cedric Kushner, todos los grandes, Bob Arum, los grandes me refiero de la época. Sí. ¿No? Hay muchos promotores grandes hoy en día, Rudy Vela, o sea, que Hearns, que han surgido después de esa época y son muy grandes. Pero me refiero a la época esa de los años 80, los años 90. Yo recuerdo, tú me pedías anécdotas, yo me recuerdo que Don King hacía unos shows que nosotros le decíamos los maratón,
porque hacía shows con 17 peleas. Madre mía. Y dentro de las 17 peleas habían 4 o 5 peleas de campeonato mundial. Oh, que ahora no ves eso, ahora no ves eso en ningún sitio. No lo ves, no lo ves. Don King hizo un show, me recuerdo, que tuvo, el show fue día viernes y día sábado, en el mismo lugar. Y cada día hubieron 3 peleas de campeonato mundial cada noche. Madre mía, y mientras una y otra os daba unos sacos de dormir ahí para que durmierais todos en el... Sí. Yo me recuerdo que en uno de esos shows yo le arbitré, una de las peleas fue Henry Akiwande. No sé si te recuerdas, un peso pesado que tenía como casi 2 metros de estatura. Sí, muy alto, sí. Ese peleó en esa pelea. Pero esa era la época donde había mucho boxeo en Florida, mucho boxeo. ¿Por qué cree usted, Jorge, bueno, nos van surgiendo según conversamos, ¿por qué cree usted que se ha perdido esa práctica de meter 3, 4 campeonatos del mundo en una cartelera? Ya no digo en 2, digo solamente en una. Sí, yo creo que económicamente hoy en día las bolsas son tan grandes que la bolsa de una pelea de campeonato mundial hoy en día, en esa época se hacían 2 carteleras con 3 peleas de campeonato mundial en cada. Estamos hablando bolsas de 300 millones de dólares, 200 millones de dólares, 100 millones de dólares, 40 millones de dólares para un retador a un campeonato mundial. En los años 80 y 90, yo te hablo con toda certeza, se hacían peleas de campeonato mundial por 50 mil dólares, 100 mil dólares, que era una fortuna con aquello, pero en comparación, no tiene comparación. Sí, que con la inflación no tiene tampoco ni... No tiene comparación. Hoy en día se han disparado las bolsas debido a que, por supuesto, el pay-per-view, los casinos en Las Vegas ponen sí, plata. El side fee, ¿no? El side fee, por supuesto. El online betting, se juega mucha plata, todo eso deja dinero. Y entonces yo creo que ese ha sido el por qué las grandes peleas, aunque todavía se hacen peleas de campeonato en otros lugares, las grandes peleas se han ido a los casinos. Pero la reflexión que hace usted, don Jorge, es hemos salido perdiendo los espectadores, porque aunque se cobre mucho más de pay-per-view, de apuestas y demás, pues debería ser más motivo incluso para que metieran 5 y 6 peleas de campeonato mundial en una misma cartelera y joder, al final no, meten una, como mucho 2 y ya harán otra y ya harán otra. Es como decir, estamos diversificando el talento en vez de dar a la gente todo lo mejor junto para que, no sé, por el deporte mismo. Y la segunda cara de esa moneda es que hay muchas peleas que no están al alcance del pueblo. Además. Porque no todo el mundo tiene $90 para gastarse en un pay-per-view. Además. Sí. No todo el mundo lo tiene. Hay obreros que, no sé, aquí el salario mínimo $10 la hora, se tienen que gastar un 25% del sueldo semanal para ver una pelea de boxeo. Hombre, pues no. Entonces, le duele. Sí. Pues eso es otra consecuencia, que el boxeo ha dejado de ser un deporte del pueblo y se van perdiendo. Sí, se van perdiendo aficionados por el camino, ¿no? Que es la desgracia de este deporte. Correcto. En fin, decía usted que había arbitrado en torno a más de 30 peleas, creo que me dijo, de título mundial. Creo que son 32, si mal no recuerdo. Bueno, de todo. He leído pues muchos, yo que sé, he leído que ha arbitrado a Chad Dawson, a James Toney, a Floyd Mayweather, a Félix Tito Trinidad, a Zab Judah, incluso a amateurs cubanos como Joel Casamayor, míticos. Sí. ¿Con quién se quedaría usted desde su experiencia como tercer hombre sobre el ring? Como este es el boxeador que de verdad me ha impactado verle boxear dentro de la lógica distancia que hay que tomar siendo el árbitro, pero de que ha dicho, uff, madre mía. Mira, como boxeador individual, ¿no? Hablemos del talento de boxeador. Sin lugar a dudas, hay 2 que para mí
de los que yo he arbitrado han sido los que más lindo pelean, si se quiere decir. Que uno fue Tito Trinidad y el otro fue Joel El Cepillo Casamayor. Para mí, son dos de los grandes que yo he arbitrado por su habilidad de llevar una pelea, de dominar un oponente, de saber tomar el control en el momento preciso donde tiene que tomar el control. Y para mí la pelea más grande que yo he arbitrado, y grande me refiero, una pelea que tuvo de todo, primeramente fue a casa llena, se llenó la American Airlines Arena, estaba repleta, no cabía un espíritu más. Fue la de Acelino Freitas con Jorge Barrios. ¿Con la llena? Con la llena Barrios. Para mí esa pelea fue un peleón. Fue un peleón. Fue una gran pelea. Según yo he escuchado, esa pelea estuvo como finalista para la pelea del año. En el año que se nos quedó en segundo, escogieron otra pelea, pero esa pelea te tuvo de todo. Cayeron los dos, ¿no? ¿Ah? Cayeron los dos cayeron varias veces. Varias veces. Sí, los dos cayeron. Hasta el punto que cuando yo la detengo en el round 12, sí, en el último. Jorge cae, pero cae exhausto. Él no cae por la caída donde se para, donde se detiene el combate, él no cae por golpe. Él cae por exhaustación, estaba exhausto. Y se me cae de rodillas delante, y cuando se va a levantar se vuelve a caer, y ahí ya yo entonces detengo el combate. Claro. Pero una anécdota de esa pelea, cuando yo me iba, porque mi señora, yo le había comprado una entrada y ella estaba sentada en el público con mi hija, y entonces cuando se terminó la pelea, ellas bajaron, ya era la última pelea de la noche, yo salí, me fui a encontrar con ella, y habían fanáticos brasileños que me querían comprar la camisa, porque la camisa estaba llena de sangre. Y decían que ellos querían la camisa porque tenía la sangre del campeón. De Popo Freitas. Sí. Porque verdaderamente son las cosas que se ven solamente en el boxeo, como le digo, ¿no? Es el fetichismo del fan. Sí, pero esa pelea para mí fue, o sea, es la que más me llenó de placer, si se quiere decir, de haber trabajado, de poder decir yo trabajé esa pelea. Yo estuve allí, es que joder, ¿sí? No, que de poder decir usted, yo estuve allí, ojalá sí. Hubiera estado yo, me hubiera gustado. No, porque es que además, es lo que le iba a decir, creo recordar que además era un combate unificatorio, que es que además no es que fuera un combate bueno, sino que es que además... Habían 2 títulos. 2 títulos mundiales, era impresionante todo lo que había en juego, bueno, es que salió todo además perfecto. Y lo que más recuerdo yo también es el ambiente, porque parecía un partido de fútbol, porque la mitad por Brasil, la otra mitad por Argentina. Entonces el oe, ese canto fue constantemente por 12 rounds. O sea, fue una cosa muy emotiva. El ambiente, ¿no? Que había de gran evento, de pasión, además, en los hinchas. Sí. Y precisamente hace poco hablé con un compañero árbitro que estuvo en Brasil y estuvo hablando con el Popó, y dice que el Popó le dijo que me diera saludos desde aquella época. Bueno, claro, al final son peleas y son episodios que se recuerdan para toda la vida. Y recuerdas, la gente que tiene memoria fotográfica, es que puedes recordar probablemente, Popó, o hasta dónde estaba usted, desde dónde paró la pelea, qué ángulo tenía. Son cosas que se quedan aquí. O sea... Yo por eso te digo, yo me recuerdo cuando cae la Llena Barrios y estaba exacto, y a su mirada, a sus ojos, cuando él trata de levantarse y se vuelve a ver que ya era un corazón de león, pero que ya no había nada más que dar. No había nada más que dar.
Y según su criterio, porque además usted ha sido testigo de ello, ¿cómo ha evolucionado el arbitraje de boxeo en las últimas décadas? Desde el año 80 y pico, así que se vuelve usted a enganchar al boxeo y pasa al boxeo profesional hasta nuestros días. ¿Cómo, no sé, qué tendencias o qué es lo que más le llama la atención? A mí lo que más me llama la atención es la, no, en mi opinión personal, Claro, no hay suficiente talento joven entrando al arbitraje ni a ser juez de boxeo. Si usted se fija, usted va a los eventos deportivos y se ve poco talento joven. Yo, por ejemplo, yo entré al profesionalismo cuando yo tenía 30 y tantos años. Hoy en día es raro ver un referee nuevo, joven. Hablábamos aquí hace un par de meses, yo creo, con el señor Meirán, con su compañero Octavio Meirán, y me decía, Darío, los jueces de Las Vegas no me gustan nada. Me decía, no me gustan nada. Todos mayores ahí, todos. Me decía un poquito en ese sentido. Es lo que le estoy diciendo. Y no solamente en Las Vegas. Yo te puedo decir, en Los Ángeles hay uno o dos cabros jóvenes, en Las Vegas también. Mora, el que llevó la pelea ahora de Canelo, Bueno, sí. un muy buen árbitro, yo lo conozco, un hombre joven, un hombre de mucho entusiasmo. Con conversaciones que he tenido con él, me admiraba mi carrera, dice que yo lo inspiraba, ¿no? Cosas así. Pero de ahí en fuera, si usted se fija, sé quiénes seguimos con los mismos, Joe Neri, Richard Byrd, el mismo. Entonces, el problema que trae eso es que, por ejemplo, y ese problema hasta cierto punto afecta la calidad del deporte, porque llega un momento que se llega al retiro de esos árbitros, de repente deciden irse retirando. Creo que de hecho Bird se retiró a principios de este año o se retira ahora. Jane Eyre creo que también se está retirando o se retiró. O sea, que a medida que esos se están yendo, la veteranía, no ha habido una renovación para poder servirle de tutores Sí. y de mentor a esa nueva generación que viene a surgir. Entonces, ¿de quién va a aprender esa nueva generación? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y eso se ve en todo el mundo, no solamente en Estados Eso Unidos. le iba a decir, Jorge. Aquí en España hace poco comentábamos en una velada y decíamos, pues si es que el árbitro más joven tiene 70 años y decíamos de broma, es más probable que se muera el árbitro que un boxeador. Es que con tal le no acaba al árbitro. O de un infarto, decíamos, y la broma está ahí, pero la realidad Sí, también está no. ahí. Es como decimos, se dice en broma, pero es en serio. Sí, eso es, eso es, eso es. ¿Ah? Y eso lo veo yo porque yo he viajado como supervisor a distintos países y Europa, Sudamérica, etcétera, y se ve el mismo problema. Son los mismos árbitros que yo conocí hace 20, 30 años, todavía están, son los mismos que se ven, Efectivamente. a excepción de uno o dos aquí o allá. Pero no hay, si fuéramos un equipo de fútbol de primera división, estaríamos en un grave problema dentro de 5 años. No tendríamos jugadores. No, no, claro, sí, sí, es verdad, es verdad. Al final todo se tiene que regenerar los boxeadores, los árbitros, Todo. los promotores, incluso los jueces, todo. Sí, 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 Es un todo, sistema. todo. Ya, ya, ya. ¿Y qué le parecen en general las puntuaciones? Ha habido mucha polémica en varias peleas este año. En general, las puntuaciones de los jueces. Siempre hay alguna cartulina que va por libre, ¿no? Nos da a veces la impresión de que dos jueces puntúan bien y casi siempre hay uno que va por su bola. ¿Qué puede ver un juez tan diferente a otro que en una misma pelea puedan dar 118-110 o 110-118 estando en el mismo ring? Hay una explicación que cuando yo se la doy a las personas, no me entienden porque
es muy fácil de que eso suceda sin que haya una malicia. Y a mí me gusta explicarlo de esta manera. Si yo soy un delincuente y yo te pongo una pistola así a ti frente y tú me estás mirando de frente y hay un testigo que está detrás mío, él no ve la pistola. El que está al lado sí la ve. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué? Es el punto de vista del que está rindiendo su opinión. Por eso es que hay tres jueces en tres lados distintos del cuadrilátero. Y hay veces, y eso yo lo he visto porque cuando he estado arbitrando, que cuando yo recojo las tarjetas y yo veo que dos lo dieron de una manera y este la dio de otra forma. ¿Pero por qué fue? Le dije, ellos se pasaron 2/3 del round de esta esquina, dándole uno de ellos de espalda a este juez. Y tú dices, sí, pero si lo tenía adelante, sí, pero es que él está viendo solamente los golpes que tira el de allá, no los que tira el de acá, porque no lo puede ver, tiene un boxeador delante que no le está viendo el frente al otro. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. ese punto de percepción, ese punto de observación es el que causa la diferencia en los rendimientos de decisiones. Ahora bien, dicho eso, también como supervisor he visto cuando estoy sentado disfrutando del espectáculo, no trabajando mi pelea, jueces que deberían estar concentrados en la pelea y no lo están. Yeah. Están mirando al público o están mirando la obra. He visto árbitros mirando el teléfono, jueces mirando el teléfono. Para mí el juez tiene que estar como el caballo que va dando el carretón. Ahí, la vista, ahí, 100% mirando lo que está y concentración. Mucha concentración y saber en todo momento quién va ganando y quién va perdiendo el round, porque usted nunca sabe cuándo va a haber una herida. Hay que parar el combate en el medio de un round y ese round hay que anotarlo. Totalmente. O sea que, por eso es que hay el ángulo donde está sentado el juez influye, la desconcentración influye. Yo no puedo decir que hay actos deshonestos porque nunca lo he visto. Y no tengo evidencia y no me gusta hablar sin evidencia, por supuesto. Sí he visto árbitros que no están concentrados al punto que deben, no árbitros, perdón, jueces que no están concentrados al punto que deben estar. Y tal vez, y eso se refleja en las tarjetas. Sí. Esa es una de las posibilidades. Por eso es que hay tres jueces. ¿Cuál, perdón? Que por eso que digo que hay tres jueces siempre. Sí, para que contrarrestar ese problema. Para que se pueda equivocar como mucho uno. Correcto, correcto. Así es, así es. Siguiendo con los árbitros, Jorge, hemos visto en estos últimos años actuaciones realmente controvertidas. Hemos visto árbitros devolver la toalla a la esquina. Hemos visto árbitros permitir continuar combates que casi se le caía el ojo a uno de los dos. Hemos visto árbitros permitir casi ayudar a levantarse a algunos contendientes y además no pasa precisamente en veladas de barrio, pasa en veladas que vemos todo el mundo. Para usted, ¿cuál es la actuación arbitral más desconcertante o más mala o menos profesional que ha visto en los últimos tiempos? Mira, no quisiera caer en particularidades porque nunca me ha gustado criticar a un colega en público. Yo siempre he sido de la opinión que si hay que criticar a un colega se le hace directamente a él. Fíjese que le he preguntado no por árbitro, sino por acciones. Acciones, correcto. Lo que haya visto. Ahí es donde voy. Para mí, el peligro más grande, y lo he visto en varias peleas,
tantas recientes como no tan recientes, es permitir el excesivo castigo a un peleador. Hay que darse cuenta que ese un peleador ya a nivel de pelea de campeonato mundial, por ejemplo. Y hay personas que me dicen, bueno, por una pelea de campeonato mundial hay que dejarla aquí un poco más porque es una pelea de campeonato mundial. Sí. Hasta cierto punto estoy de acuerdo, siempre y cuando no arriesgue la vida del peleador o su bienestar. Porque no hay campeonato que valga la pena que salga del ring con el cinturón a la funeraria. No hay campeonato que valga eso. Y siempre es preferible pararla y que pueda pelear dentro de 3 meses o 4 meses por otro campeonato. Así que si uno, y ahí es donde viene el árbitro, lo que hablábamos recientemente. ¿Cuándo comienza el trabajo de un árbitro con una pelea de campeonato? El trabajo del árbitro comienza desde el momento que es nombrado a la pelea. Es estudiar los peleadores que van a pelear en esa pelea. Estudiarlos. Sí. Ver el récord que ambos tienen. Ver cómo han salido sus últimos 5 combates. Si tú tienes un peleador que de los últimos 5 combates lo han noqueado 3 veces y las otras 2 las perdió, primeramente no debería estar peleando por eso. Pero vamos a decir que es una pelea que no sea de campeonato, que sea de 10 rounds. Es un campeonato local, una cosa así. El trabajo del árbitro es conocer los peleadores que están subiendo al ring bajo su responsabilidad, porque la responsabilidad es del árbitro. Claro. ¿Ok? Y saber que ya si ese hombre viene con castigo de atrás, que ha recibido mucho castigo, entonces tú tienes que tener el gatillo un poquitito más corto. A un boxeador que nunca ha sido noqueado, por ejemplo, si tú vas a arbitrar un Golovkin, por ejemplo, es un hombre que se sabe que aguanta, que no ha sido noqueado, que tiene resistencia física. Entonces tú ahí puedes dar un poquitico más de rienda suelta, si se quiere decir, y dejar la pelea seguir un poquitico más, porque en sí es por un título mundial. Pero si tú tienes un boxeador que ha sido noqueado 2 veces, pues entonces ya, y está peleando con un Golovkin, o está peleando con un Canelo Álvarez, que son monstruos en el ring, entonces tú tienes que tener la mano un poco más corta. ¿Con quién está peleando? ¿Está peleando con un noqueador o está peleando con uno que no pega ni sellos? Porque hay peleadores que sí ganan, son campeones, pero no pegan. De 25 peleas que tienen realizadas, tienen 2 knockouts. ¿Eso qué te quiere decir? Que sí mira, una anécdota directa que te voy a decir ahora yo, que esto me pasó a mí, para criticarme yo, ¿no? Ponerme yo en el ejemplo. Fue una pelea cuando la USA daba las peleas a USA Network y el narrador era Teddy Atlas. Teddy Atlas. Yo estaba haciendo la pelea entre Nate Campbell y se me fue ahora el otro boxeador. Bueno, no me acuerdo. Era una pelea de campeonato y Nate Campbell estaba dominando la pelea. Pero ¿qué pasa? Parecía, en vez de una pelea, parecía una carrera de medio maratón. Uno corría y el otro atrás. Entonces Nate Campbell lo perseguía. Cuando se paraba le pegaba un jab y el otro volvía a correr. O sea, y Teddy Atlas gritándome que yo parara la pelea. Yo no la paré. Y después hablando con Nate Campbell me dijo, hiciste bien porque verdaderamente yo no le di un golpe bien dado en los últimos 4 rounds de la pelea. Porque el otro se mandó a correr, pero el que estaba viendo la pelea decía, le está dando una retreta de puñetazo. Nate Campbell tiraba 5 y le daba 1 o 2.
y el otro estaba parado y repostaba. Entonces, hay veces que lo que se ve no es la realidad de lo que está sucediendo dentro del ring, ¿no? Pero yo creo, en respuesta a tu pregunta, el castigo innecesario para mí es lo peor que puede hacer un árbitro. Es faltarle a tener que la pelea no le quede grande y tomar la decisión que tiene que tomar. Igual la de Nate Campbell era contra Ricky Ricky Quiles. Quiles. Vale, sí, sí. Ricky Vale. Quiles. Hablando de anécdotas, Jorge, cuénteme Hablando de anécdotas. ajá. Cuénteme cómo fue eso que me ha contado a mí, valga la redundancia, un pajarito, de que don José Sulaimán le intentó fichar. Yo realicé la pelea de James Toney contra Samuel Peter. Fue una pelea eliminatoria para el título mundial peso pesado. La pelea se celebró en el Hard Rock. ¿En él, perdón? En el Hard Rock Casino aquí en sí. Florida. Presente en esa pelea, que en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, estaba don José Sulaimán. Vino a la pelea. Sí. Y él estaba sentado en el ringside. Yo lo fui, lo saludé antes de la pelea, respetuosamente, porque es una persona que dio mucho para el boxeo. Y ya llevo la pelea a cabo. Termina la pelea y vino, no me acuerdo quién fue que vino al ring y me dicen, oye, el señor Sulaimán te quiere hablar. Dice que si puede ir a verlo. Ya cuando él tenía problemas para caminar, me recuerdo. Y yo le dije, sí, dile que sí, que inmediatamente que yo termine con mis obligaciones en el ring, yo voy a verlo. Y ahí fui a verlo y me saludó. Tuve el gran privilegio que él me felicitó por la forma que yo dirigí el combate. Y ahí fue que me dijo que él quisiera que yo pusiera mis papeles y mi aplicación para ser miembro del grupo, el cadre de árbitros del Consejo Mundial. Para mí también eso fue un orgullo porque que un organismo reconocido mundialmente te vea algo en ti, es bonito, es lindo, pero así esa fue exactamente como ocurrió. Y no aceptó. No es que no haya aceptado, es que yo cuando esa ocurrió ya yo estaba afiliado a la IVO. Ajá. Y yo era agente libre prácticamente porque yo en la Florida arbitraba para todos los organismos que venían. Y cuando aquello, según me habían informado, no sé si bien o mal, si sería cierto o no, si tú eras afiliado al consejo como árbitro, no podías trabajar como árbitro para otros organismos. Ajá. Y entonces, para evitar controversias y decir que sí, y después decir que no, simplemente yo no le dije ni que sí ni que no, le di las gracias, le dije, lo voy a pensar y lo dejé así diplomáticamente. No le dije en ese momento, no me interesa su organismo. Por lo que me dice Jorge, la etapa esta de carrera de James Toney, ya si don José estaba regularcillo de salud, ¿sería qué año? ¿2006, 2007, 2008, por ahí? Tiene que haber sido. No tengo en estos momentos la fecha exacta de la pelea, pero esa fue la pelea. A ojo, ¿no? A ojo más o menos, por esos años. Bueno, ¿en España ha estado alguna vez? Sí, estuve en Málaga para una pelea IVO y un campeonato iberoamericano que se realizó allá. ¿Y qué tal la experiencia aquí por nuestro país? Divino. Me quedé con el gusto en la boca de volver. Bueno, de hecho, con mi señora estábamos hablando, ¿qué pasó? El tema de la pandemia y todas esas cosas que no se pudo.
pero estábamos pensando haber podido ir a España el año pasado, pero ya no se pudo, me refiero de vacaciones, ¿no? Sí, sí, por placer. Pero estamos pensando tal vez el año que viene sí ir de vacaciones, estar una semanita por allá, por España. Pues divinamente.